¿Cuánto valor tiene la humildad en la vigencia de un hombre y peor de una institucionalidad? Estamos conversando off the record con mi primer invitado, el campeón en el Azuay. Paul, bienvenido. Señor prefecto, ha hecho bien la comunidad azuaya de esta vez otorgarle un monto de adhesiones sociales impresionantemente grande. Creo que es el que bate récord en su trayectoria política, 200... Sí, 200, más o menos vamos a llegar a los 240,000 votos, ya casi un cuarto de 240,000 votos. Sí, con la elección de Ponce Enríquez, ¿no? Bueno, primero, un saludo a la ciudadanía, Gonzalo, muchísimas gracias. Usted sabe, yo le tomé la palabra, usted me dijo, esto es su casa, vine aquí y te dijo, le voy a visitar. Lo cual le agradezco muchísimo. No, gracias a usted, más bien, muy amable siempre por su cariño. ¿Cómo se siente, Paul? Contento, pero con un compromiso enorme, ¿no? Porque le voy a decir, Gonzalo, que son 3 elecciones seguidas, ¿sí? Que no he perdido ninguna. Las 3 hemos ganado con alcalde de Cuenca. Esta vez ganó Marcelo Cabrera con nosotros en una alianza con nuestro movimiento. Yo lo único las que puedo 3 decir... no han sido necesariamente alianzas, ¿no? No, la primera no. Sí, esta sí fue, la segunda fue alianza y esta fue alianza. A ver, la primera, no, aunque la primera fue en una alianza, el Partido Socialista, Pachacuti, Izquierda Democrática. Realmente, creo que eso es la verdad. Siempre he estado en esa línea, ¿no? La segunda fue MPD, Pachacuti, País y nuestro movimiento participa. Y esta vez ha sido en una alianza con Igualdad, que es un movimiento local de Marcelo Cabrera, pero también estuvo la unidad plurinacional con MPD, Pachacuti, estuvo Ruptura, mi viceprefecto es de Ruptura, y debo decir que Suma, de Mauricio Rodas, tomó una posición muy decente y dijo, a ver, nosotros no vamos a poner candidato en el Azuay y dejar el espacio para que ustedes puedan, en cualquier caso, más allá de todo, para que no haya disminución de votación, ¿no? Y división de votación. Yo creo que ese fue un gran logro en este proceso, pero déjeme decirle que es la vez que más cariño he recibido. Yo creo que un político, bueno, la primera vez uno, muchacho, a los 32, 33 años, pierde la noción de las cosas, ¿no? Yo creo que el poder entontece definitivamente. Yeah. Pero con los años, uno va madurando, y esta es la vez que más cariño he recibido, la vez que más... emocionalmente estoy afectado, porque no tiene idea. Caminábamos en las calles, anduvimos en las calles, en la provincia, y la gente solo nos daba cariño, nos abrazaba, gente que lloraba, ¿sí? Yo nunca he sentido eso. Niños que gritaban en la calle mi nombre, ¿sí? Y esto lo único que hace, más allá de lo que les cuento, y no es por un tema de ego, sino fundamentalmente para decirles que un político tiene que estar comprometido. Cuando tiene semejantes niveles de apoyo sentimental, uno tiene que estar comprometido con su pueblo. Y no hay otra cosa que trabajar con honestidad, con corazón, con valentía y con capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía. Bien dicho. ¿Cómo procesa usted el cariño de la comunidad? Y esa individualidad de distinguirse en darle un abrazo, en exhortarle a la victoria, en generarle afecto, cariño, lo que usted ha sentido especialmente en el último comicio. Es difícil procesar, Gonzalo. Sí. Yo le voy a contar una experiencia que me pasó, que es la primera vez. Subíamos por un campo alejado de la ciudad y no había casas y era un potrero allí, había unos alambres de púa y 3 niños con un afiche mío gritaban, Carrasco, Carrasco. Les cuento a estos ciudadanos porque esto no viven ustedes normalmente, ¿no es cierto? No. Y claro, y entonces piensan que los políticos a veces somos insensibles, y sabe que uno de ellos decía, te quiero tocar, entonces yo me bajé del vehículo porque íbamos en un camión, y yo me bajé del camión, y cuando me bajé el muchacho ya se enredó en los alambres de púas por la desesperación de salir, ¿no?
y cuando la brigada nuestra le logró sacar del enredo en el que le abracé, se subió, me besó en el cuello y lo único que me decía es, no me falles, no me falles, no me... O sea, eso solo genera lágrimas, eso no puede procesar, y lo único que dice es, ¿y ahora? Si el compromiso, y ahora cómo vas a resolver todos los problemas que este muchacho y un montón de guaguas tienen en nuestra provincia, ¿no? Esas cosas, más allá de procesar, le llegan al alma y uno lo único que hace es ponerse a llorar, porque esa es la verdad, el sentimiento. Qué bonito. Y qué enorme gratitud que usted denota cuando recuerda estos pasajes de una campaña que ha sido dilatada, pero exitosa. El éxito ha estado de su lado, precisamente por ese enorme cariño y esa adhesión espontánea de la gente. ¿Qué tiene usted de bueno? Aparte de lo que yo, como su amigo en la capital Gracias, de la Gonzalo. República, siempre lo he sentido. Usted tiene un carisma singular. Usted es dueño de un discurso innovado y sincero. Muchas gracias. Usted, yo no me caso, me siento un periodista ubicado en ideología del centro a la izquierda. Siempre hemos navegado por allí. Me dicen que soy derechoso, hasta ahí llegan, pero no me han gustado los ultrismos, ni del un lado ni del otro. Entonces yo le distingo a usted y me encanta que esta mañana estemos dialogando frente a la comunidad capitalina, felicitándole. Muchas porque gracias, Gonzalo. usted va a tener después algún tipo de responsabilidad nacional. Hágase conocer más. Aquí en Quito va a caer bien. De hecho, las personas que le conocen, sus amigos de diferentes bandos ideológicos, partidistas y todo, a usted lo quieren, lo distinguen. Paul Carrasco, no funciona así su pariente en el SRI. No, le juego una broma a Carlos. No, a Carlos Marx. Bueno, le envío un saludo. A ver, yo lo que creo es que, primero, algo de bueno es que funciono con 3 líneas claras. La primera es que tomo las decisiones en el marco, ¿sí?, de mis principios ideológicos. Y si algo no está en eso, simplemente lo digo. O sea, si yo estoy con un grupo de personas y de pronto veo que en ese grupo no estoy de acuerdo en algo y que no está en el marco de mi estructura ideológica, de formación, lo digo. Pero eso no quiere decir que lo imponga, pero lo digo y lo discuto. Primero. Segundo, las decisiones eso las tomo... es coherencia. Sí, claro. Segundo, tomo las decisiones con el alma tranquila, es decir, con mi espiritualidad, sabiendo que lo que hago es lo lógico y lo racional, ¿sí? Y tercero, siempre las decisiones para la gran mayoría. Nunca he tomado una decisión para favorecer a 2 o 3, ¿sí? Siempre para la gran mayoría. Entonces, en el marco de eso, creo que se ha reconocido en la población de la SOY, podría decirlo, precisamente el hecho de que tengo capacidad entonces para pensar, para hablar y para decidir por mí mismo, ¿no? Pero obviamente consultando con la población. Y en esa línea de la consulta con la población, no es que tomo decisiones aisladas. Yo aprendí una cosa. Nosotros tenemos parlamentos populares. Yo tomo las decisiones en el parlamento de la provincia, en donde están más de 1000 líderes, donde me siento a oírles, incluso a veces como me insultan, porque esa es la verdad. Y ahí se construye la política pública provincial. Y allí uno aprende que tiene que oír, y que la diversidad es enorme, y que uno no puede entonces pensar en imponer una sola línea, un solo color. Y allí es cuando uno entiende que a través del diálogo hay que lograr consensos. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que se aplica. Incluyendo el elaborado presupuestario, me decía. Incluido la elaboración del presupuesto, discutimos allí. Establecen prioridades. Establecemos prioridades, ahí discutimos las propuestas. Por ejemplo, todo el tema vial, como no nos alcanzan los recursos, nosotros tenemos los parlamentos comunitarios viales, en donde la gente dice, a ver, estas son las vías principales, ¿cuántos kilómetros puede usted, prefecto, atender? Nosotros le decimos, le toca 20 kilómetros.
Muy bien, y ellos priorizan en dónde se va a hacer el mantenimiento o el asfaltado de las vías. Ese es el esquema con el que trabajamos. Eso le enseña a uno que la democracia es hermosa cuando se construye con la población, no solo desde el voto, sino desde la toma de decisiones. Y eso le enseña a uno que en esa toma de decisiones tiene que oír y concertar. Por eso es que yo no tengo miedo a decirlo, oiga, si hay que concertar. Yo soy un hombre que vengo de la izquierda, pero sí hay que concertar con la derecha que tiene, siempre y cuando obviamente esté en el marco de la sensibilidad social. No pasa nada. Además, no debemos tener miedo a dialogar. Por Dios, sí, yo siempre les he dicho a mis amigos de la izquierda, ¿no? O sea, no tiene nada de malo sentarse a conversar con alguien, ¿sí? Porque normalmente ya se sentó, está traicionando los principios, sí. Nosotros que andábamos en las calles en la dictadura, y entonces los que no estuvimos en la dictadura, porque no nacíamos todavía, entonces no somos gente progresista. Sí. Yo he oído ese tipo de discursos en lo que dan en llamar socialismos antiguos, ¿no? Los jurásicos que llaman, y en los socialistas también de este nuevo país. Y justamente de eso se ha dado cuenta el mismísimo presidente de la República, el líder nato de este movimiento socialista, cristiano, en sectores. Es una fanesca, ¿no? Alianza. No, allí hay gente de ultraderecha. Yo le puedo decir que en el Azuay, yo creo que allí no hay, ganó digamos, a la gente no le importa si es de izquierda o derecha, necesita eficiencia en la solución de los problemas. Punto. Ya, pero, de hecho hay tendencias. Y en el Azuay, gana la izquierda. Ya. Eso es lo interesante. Sí, y gana la izquierda. Incluyendo a Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera viene del socialismo, es un socialdemócrata, está más en la línea centro, sí, con toda la alianza que se hizo, de hecho, desde el centro, diríamos centro derecha, centro progresista, que lo dice Mauricio Rodas, hacia la ultra izquierda. Yo creo que es importante entender que la nueva izquierda practica fundamentalmente la inclusión social en la toma de decisiones. Y entonces lo que está pasando en el país, y ese es el llamado de atención que le hace el pueblo al gobierno, es que las decisiones se toman de manera vertical, ¿sí? Y son centralizadas. Centralizadas en Quito. Ojo, Quito sufre y Pichincha sufre de lo mismo. Es de la burocracia. Y además, y yo le voy a decir, de un montón de cuencanos que antes hablaban de la descentralización y ahora son más centralistas que nadie. Correcto. Aquí hay un montón de cuencanos que gobiernan este país. Correcto. Sí, y se han olvidado ya de sus discursos. Entonces, la toma de decisiones es vertical. ¿Y qué es lo que sucede? Baja al territorio y se traslada a sus partidarios a través del régimen seccional dependiente de los ministerios, etcétera, y el régimen seccional autonómico. Un alcalde, un subsecretario, un director, no puede tomar decisiones si no consulta al de arriba. ¿Sí? Y cuando consulta al de arriba, termina esperando que le lleguen los recursos, demora la decisión y se vuelve ineficiente. Eso es lo que está sucediendo y por lo tanto no se permite la inclusión, se alejan de la realidad porque no pueden resolver los problemas de manera ejecutiva. Eso es lo que está sucediendo, por un lado. Y por otro lado, es indudable que en esa misma perspectiva terminan además serruchándose el piso entre los funcionarios y ni avanzan entre ellos, ni dejan avanzar a los que estamos afuera. Los de afuera aprendimos, y los que no estamos de acuerdo, yo creo, sí, aprendimos a que es necesario ser creativos. Es necesario buscar alternativas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros aprendimos estos años. Pero no noveleros. No, claro. Distingamos eso. Sí, no. Creativos, Gonzalo, implica en la resolución de los problemas, ¿no? Por eso yo hablo de eficiencia. Por ejemplo, nosotros, todo lo que es riego, no contratamos absolutamente nada. Compramos los materiales y la sociedad se organiza. Nosotros entregamos los materiales y la asistencia técnica. Y las comunidades son las que construyen, arreglan. Puentes, bueno, dependiendo del puente, pero puentes hasta 12 metros, ¿sí? Se hacen comunitariamente. Ellos son los que hacen. Nosotros damos los materiales, ellos hacen el hormigón, ellos hacen. ¿Y eso qué implica? Dos cosas. Ahorro. Primero, ahorro.
Pero lo otro que es fundamental, integración comunitaria y valoración, la minga, y valoración sobre todo de lo que están haciendo. Y luego la idea de que cuiden y como les costó hacer, pues lo protegen. Ahí hay un compromiso comunitario. Ahí hay un compromiso comunitario. Ese es el esquema con el que debemos funcionar. Y en esa perspectiva... A nivel nacional, ¿verdad? Claro, a nivel nacional. Pero para eso necesitamos tener autoridades que puedan tomar decisiones políticas y tomar decisiones económicas para poder enfrentar eso. Si un alcalde tiene que darse la vuelta y pedirle al ministro o pedirle al subsecretario permiso, incluso al presidente, para hacer algo, estamos fritos. Correcto. Granda, Cabrera o Granda, entiendo que para Cuenca las dos opciones tenían sus respectivos entornos de adhesión. Las dos opciones. Bueno, fue realmente peleado, ¿no? Muy peleado, sí, así me dicen. ¿Usted cree, Paul, que en realidad si le daba una manito Avanza a Granda, su pareja, su binomio, tal vez habría tenido más problemas que los que tuvo hasta una fase X del proceso de la campaña? Pero ya después se fue solo, porque también Cabrera tiene sus méritos y tiene su carisma a la antigua. Totalmente, claro. Es un político de una cercanía impresionante. Yo digo, es más simpático que Papá Noel. ¿Ah, sí? Sí, es muy agradable. Sí, tiene una mirada tierna. Es un político a la antigua de mucha ese tío alajoso que tenemos todos. Todos, exacto. El tío querido, digamos. Exacto. Sí, yo creo que no hubieran ganado. O sea, Avanza en el Azuay, con todo el respeto que se merece, tenían un muchacho, amigo mío, que trabajó conmigo, un buen líder. Sí, se llama Ramiro Ordóñez. Sí. Él hizo un buen papel en la asamblea, pero claro, el mismo problema, el no dejar la burocracia, el meterse en la burocracia, enquistarse ahí, pensar que desde ahí se puede hacer política, al final sucedió que terminó muy mal en las encuestas, fuera del proceso electoral y sobre todo ante el desprestigio, porque trabajaba en el grupo de Ramiro González y era director del IES allá, y Fernando Cordero de hecho jugó un papel muy muy fuerte en el Azuay para desprestigiar la administración de Ramiro González, ¿sí? Más allá de si es verdad o no, eso es lo que pasó. Sí. Entonces eso les afectó a los de Avanza, y yo creo que Avanza no hubiera aportado mucho realmente. El gran problema de... Pero eso no quiere decir que González le ha estado mintiendo al presidente, ¿o sí? No, yo no creo que... Yo le conozco a Ramiro González. Yo, o sea, más allá de las diferencias de los momentos en los que él está en un lado y yo estoy en otro lado, es un hombre honorable, es un hombre que tiene palabra, ¿sí? Yo creo que no. Realmente, el tema es que efectivamente existe un modelo que... le voy a poner un ejemplo para que los ciudadanos vean cómo funciona el país este rato. Primero, todos los funcionarios públicos en el Azuay querían ser prefectos. Entonces, le voy a decir, el viceministro de Obras Públicas, Iván Semperstegui, quería ser prefecto. El secretario particular del presidente estuvo a punto de ser candidato a prefecto, Leonardo Berresueta. Yeah. El ministro de Energías, Esteban Albornoz, hizo una campaña a través sacó afiches de la empresa eléctrica con su foto, o sea, para ser candidato a prefecto. La secretaria o la subsecretaria de las Emplades, que luego llegó a ser candidato, quiso ser prefecto. El gobernador quiso ser prefecto. Sí, solo para comentarle allí, el viceprefecto mío, que era en la alianza, también de país, que se quedó en país, quiso ser prefecto. ¿Qué es lo que sucede? Arman unas primarias y gana el gobernador, el arquitecto Humberto Cordero. Pero como entre ellos no se ponen de acuerdo, cada uno tiene sus intereses, resulta que ponen a dedo a una candidata. ¿Sí? Obviamente con la influencia, entiendo yo, del arquitecto Fernando Cordero, porque la candidata era de la línea de él. Eso es lo que sucede en el país. O sea, no se respeta el territorio, las decisiones internas del territorio. Y luego se hizo una campaña como para todos igual, a nivel nacional. Entonces, el Azuay no es igual a Pichincha, no es igual al Carchi, a Manabí.
no se puede peor construir en las localidades internas de cada jurisdicción. Pero claro, peor en cada cantón, ¿no es cierto? En cada parroquia. Entonces, no se entiende. Yo pongo como ejemplo este tema interno del gobierno, porque no se entiende que el país tiene que construirse desde abajo hacia arriba, pues. Y esto implica fundamentalmente un proceso de planificación y ordenamiento territorial que permita definir en el territorio qué cosas son las que tienen que hacerse en el territorio y son proporcionales, y qué cosas son parte de la política nacional que pueden ser las mismas en todas las provincias. Y eso, en cambio, es responsabilidad, y debería convertirse en política pública, responsabilidad del Estado central, y debería ser apoyado por los gobiernos autónomos descentralizados. Para eso es necesario, entonces, descentralizar políticamente la toma de decisiones, porque no hay, y con recursos económicos. El país, cuando logre entender la dinámica de la diversidad, yo creo que va a construir un país unitario. O sea, si cada uno tiene su lógica, pues dejemos que cada territorio genere esa lógica y esa dinámica. No va a pasar absolutamente nada. No hay que tenerle miedo, porque claro, el discurso del gobierno actual es que va a haber separatismo, tiene que haber un todo, tiene que haber un solo Estado. No, si el Estado se construye desde la cotidianidad de la gente, y la cotidianidad de la gente se desenvuelve en el marco de lo que su medio le permite. Y su medio tiene hay una falla en el elaborado que yo llamo de esa franquicia que ha manejado Alianza País. Yo creo que ahí los españoles se equivocaron. Ellos son los que encierran en la franquicia la necesidad, en este caso, de pintarle de verde a una comunidad nacional, a una nacionalidad o a una nación. Ubicarle con los símbolos del verde, la unidad, y un gran jefe, un rey, digamos, un monarca, un imperio, que para el con ganas de ser imperialista le cae bien, pero los equívocos van a ser reiterados. Yo creo que el señor presidente de la República ha entendido con este episodio, con este revés, que no hay tal, que cada sector tiene su propia identidad, o lo que decimos en mi tierra otavaleña, su propia idiosincrasia. Idiosincrasia, así es. Vea, yo creo que lo que no ha logrado el gobierno es construir un liderazgo colectivo. Sí, y entonces, el único liderazgo, que además nadie puede discutir, el liderazgo del presidente, ¿sí? Y además el presidente podrá a lo mejor volver a ganar elecciones, ¿sí? Pero, en definitiva, ese liderazgo único lo que hace es opacar a su grupo, y por lo tanto termina siendo, generando un modelo, ¿sí? Yo diría que bastante fuerte con respecto a la toma de decisiones, y al final poco democrático, ¿sí? Yo supongo... ¿Y cuál es el remedio ahí? Yo creo que ahí el tema es que haya un viraje no solo interno, sino externo. Es decir, por ejemplo, el presidente debería liderar mesas de diálogo territoriales. Y yo he hecho una invitación. A ver, sentémonos con el gobierno, sentémonos todas las fuerzas locales, y además pido eso. Porque no se trata de porque hay que evaluar de lado y lado. O sea, a mí tampoco me eligieron para hacer lo que yo crea conveniente y me dé la gana. Porque a título de que yo gané las elecciones, ahora sí voy a imponer en el Azuay y el gobierno tendrá que entender. No es así. No es así, pues. Entonces hay que sentarse todos los involucrados y a ver. Y el presidente debería construir liderazgos colectivos, no solo con los de su partido, sino con todos los actores que estamos allí, y la cosa cambia. Si en ese marco de una mesa de diálogo y de concertación definimos cuál es la línea, por lo menos en lo que estamos de acuerdo, cuál es la línea en ciertos temas para lo local y cuál es la línea a apoyar en ciertos temas para lo nacional, vamos en ese marco. Y en lo que no estamos de acuerdo, pues simplemente no estamos de acuerdo y hay que respetar, y no por eso uno es traidor. ¿Sí? ¿Traidor a qué? Traidor al derecho a pensar, traidor al derecho a hablar.
a expresarse. Yo creo que en el marco de lo que no estamos de acuerdo, hay que seguir construyendo líneas de búsqueda de encuentros. Hay que seguir construyendo líneas de búsqueda de encuentros. Pero en lo que estamos de acuerdo, impulsemos. Y debería hacerlo en todas las provincias, debería hacerlo en los cantones. Esa es la dinámica para entender un país con enfoque territorial o un estado con enfoque territorial. Esa es la diferencia entre quien realmente cree en la democracia y entre quien piensa que en sí mismo está la democracia. Porque la democracia no es el voto. La democracia es la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones. Y solo allí, Gonzalo, va a haber un país sostenible. Porque los políticos somos pasajeros. Mañana, yo siempre sé decir, ¿qué pasa si Paul Carrasco sale mañana y le pisa un carro y desaparece el planeta? La gente, claro, que está diciendo, no sea así, no le va a pasar nada. Pero en la lógica, ¿a qué me refiero? Que si yo salgo y la gente sostiene los programas, los proyectos y la política pública, no desaparece. Esto continúa, porque la sociedad se ha tomado el proceso. Él es Paul Carrasco, prefecto reelecto de la provincia de la Azuay y un proyecto de la democracia ecuatoriana. Hasta ahí le dejo. Yo quería preguntarle, Paul, lo siguiente. ¿Qué tiene para Azuay y con qué mentalidad creativa, más que todo, y distinta, usted quiere darle una lección a los viejos rasgos de hacer prefecturas que hemos tenido y vamos a tener, lamentablemente, digo lamentablemente, en todas las jurisdicciones provinciales? ¿Cómo que le aladearon desde el lado de esta franquicia a la institución llamada prefectura? Le aladearon, le dejaron allí, ha tenido muchos problemas de hacerse respetar en el seno de la matriz del partido que gobierna, y entonces tanto en Pichincha como hemos visto, salvo en el Guayas, donde toman la bandera un poco regionalista y Guayas y Guayaquil y todo lo demás, han usado más o menos a su arbitrio el señor Nebot y también el reelecto prefecto del Guayas. Esto me hace pensar de que hay que imponer este criterio, esta visión y esta metodología de administrar una provincia. Entonces, ¿qué significa eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es necesario en el país volver a retomar los niveles de gobierno. ¿Se equivocaron en Montecristi? Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo también me equivoqué. Sí, es necesario decirlo. A ver, yo creo que hay que volver a retomar cuál es el modelo de gestión del país. Sí, gestión político-administrativa. Y eso implica lo siguiente para mí. Primero, creo que hay que volver a discutir si las regiones son viables o no. Personalmente, luego de varios intentos, creo que no es viable las regiones. Por lo tanto, es necesario discutir si realmente necesitamos un nivel intermedio de gobierno. Yo creo y estoy convencido que es necesario que alguien articule la política pública desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Y eso debería ser los gobiernos provinciales. Luego, es necesario volver a discutir si se debería permitir o no la duplicación de funciones. Por ejemplo, si es que tenemos una competencia de planificación en el gobierno intermedio del territorio, que es, ¿para qué tenemos subsecretarías y direcciones de la Secretaría Nacional de Planificación en el territorio? Deberían eliminarse, es un gasto. Claro, ya tiene la competencia, dejen que asumamos la competencia nosotros, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación, indudablemente, o sea, con el organismo que rige la política pública. Pero por Dios, ¿para qué? Si somos gente que estamos hecho cargo de la vialidad rural, ¿para qué un Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se dedica a tener una área de vialidad rural y a ingresar en los caminos rurales en el marco de convenios? Una instancia que después se convierte en una zancadilla para los mismos esfuerzos de los líderes locales, digamos, o provinciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Primero, definamos los niveles, el modelo de gestión político-administrativa del país. Eso significa, por un lado, definir los niveles de gobierno. Esos niveles de gobierno deben tener sus roles y funciones. Los roles y funciones
que cumplen esos niveles deben ser definidos claramente sin la duplicación. Y por lo tanto, la burocracia paralela que el Estado central ha implementado en el territorio debe desaparecer, porque desaparecer la que ya tiene niveles de gobierno. Me refiero, por ejemplo, a lo que le comentaba, ¿no? El tema de riego, el tema de la planificación. Y por otro lado, deberíamos discutir definitivamente el tema de los recursos económicos. A ver, fíjese usted, a nosotros nos presupuestan a $71, a $81 el barril del petróleo, ¿no es cierto? A nosotros nos corresponde, a los gobiernos locales, nos corresponde un porcentaje de los ingresos no permanentes, ¿sí? Es el 10%, y el 20% de los permanentes. Resulta que terminan cerrando el año a la venta del barril a $100, $101, ¿no es cierto? Y a nosotros nos pagaron a 71. O sea, nos hicieron el cálculo a eso. Y entonces el ministro de Finanzas, la diferencia, gasta desde el centro. Y cuando uno le dice, pero oiga, a mí me tocaría el 10% del valor final. Igual en el tema de la recaudación, el porcentaje del total de la recaudación. Resulta que simplemente le dicen, ¿y qué pasa si el próximo año vendo a menor precio? No pasa nada, pues. Me baja y me descuenta, pues. Sí. El tema está en que los gobiernos, y este gobierno es el peor de todos, con todo el respeto que se merecen, si no reflexionan con este llamado, estamos realmente mal. Correcto. Sí. O sea, todos debemos reflexionar qué errores hemos cometido los unos y qué errores hemos cometido los otros. Pero el tema es que es el gobierno, ni Febres Cordero. Ni Febres Cordero, no es tanto en lo autoritario, sino en el nivel de ejecución. Febres Cordero creó unidades ejecutoras. Este gobierno ha convertido a todos los ministerios, a todas las instancias, ¿sí?, en una estructura orgánica, porque es gente inteligente, definitivamente, ha dado una estructura orgánica a todos los ministerios para convertirles en unidades ejecutoras en el territorio. Y entonces, por eso pierden sus alcaldes, porque el alcalde, en una obra en un municipio, le hacen firmar, a ver, vamos a hacer el paso a desnivel. Así fue el paso un paso a desnivel en los Doñas Lazo en Cuenca. Le hicieron firmar al alcalde Granda la competencia. Y ellos hicieron la obra, ellos inauguraron, y el alcalde Granda, ¿sí?, sentado al lado, y luego mandó a poner unos letreros diciendo, esto es obra del municipio de Cuenca. Eso es indigno. Al ciudadano presidente, eso es indigno, pues. Y luego, sí, la gente tampoco come cuento, pues. La gente se da cuenta de lo que está pasando. Al final es una barbaridad que nos obliguen a hacer esto. Ese proceso es el que hay que eliminar. ¿Sí? Y el que quiere realmente cambiar el país tiene que dejar de pensar en términos político-electorales y construir un modelo de gestión del Estado que permita generar política pública desde abajo hacia arriba, pero con autonomías territoriales y descentralización. Yo he conversado muchas veces con gente de aquí de Pichincha, les pasa lo mismo a los cantones y a las parroquias de aquí en Pichincha, estando a la vuelta de Carondelet. Así es. Pero les pasa exactamente igual. Entonces, es el modelo, y un modelo no participativo. De ahí viene todo el tema de los sectores estratégicos, etcétera, que es indudable que tienen que ser manejados por el Estado central. Pero en el caso que a mí me corresponde como prefecto de la SUAY, es necesario generar un proceso de descentralización y autonomías mucho más cercano a la gente. Y estas habilidades, entre comillas, se da porque hay intereses y objetivos de corrupción, digamos, o porque quieran asumir cosas que no les competen, pero que ahí ven una dimensión de chequera fácil. Yo creo que y que de eso debe tener cuidado el presidente de la República. Yo creo que el presidente... Creo que le engañan en alto grado al jefe de Estado, no sé qué opine usted, Paul. O el presidente sí se da cuenta. Yo no sé si el presidente ha implementado realmente un proceso en lo político que está consciente. Permisible. Sí, y que creo que ha dejado que pase, ¿no? Pero en el caso de la corrupción, no lo creo. Pero sí por lo que frena auditorías, por lo que frena con institucionalidad que persiga. Yo no podría decir eso realmente. Para mí es que todo está difícil. cortado, pero no hay una sola institucionalidad que controle la corrupción. Pero a nosotros sí nos controlan. O sea, yo tuve casi 100 en el último año, claro. Yo tuve como casi que preparar 100 informes. Toda mi institucionalidad se dedicó el último año a trabajar solo para la Contraloría. Pero fíjese usted,
El tema que yo creo es que el presidente no sabe que muchas de las veces las obras que se hacen al interior de los territorios, dejándoles a los gobiernos autónomos descentralizados, es precisamente por intereses económicos. Creo que puede estar pasando eso con mucha frecuencia. Eso por un lado. Y lo otro es que es el interés político. Entonces, yo soy subsecretario del Ministerio de Transporte. Y me luzco ante el presidente. Claro, me luzco ante el presidente para ser candidato a alcalde, para ser candidato a prefecto, ¿no es cierto? El gobernador es... La Constitución dijo que hay que eliminar el gobernador. El gobernador es el primer serrucho, ¿sí?, de este país, con todo el respeto que se merecen los gobernadores. Y de los propios de él, ¿no? Mis compañeros me van a decir, oye, no digas eso. Serrucho y de los propios de él. Pero de él, pero claro, si no es no digo el serrucho de los de afuera, pues, es el principal serrucho, sí, del presidente. Porque lo primero que hace un gobernador es querer ser candidato a prefecto o alcalde. Y entonces le empieza a serruchar el piso y a tratar de manipular el aparataje del Estado central para serrucharle el piso a la autoridad que ya han electo de su propio partido, ¿no es cierto?, para quitarle el liderazgo. Empieza a querer cooptar y genera grupos para cooptar los lugares en donde más posibilidad de incidencia con obra pública tiene. Al final no deja ni hacer ni hace. Y el que queda mal es el presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República definitivamente haga caso a la Constitución, elimine los gobernadores y vamos a un proceso, retomemos un proceso de diálogo nacional para reestructurar el tema de los territorios, que es fundamental en términos de un nuevo modelo de gestión político-administrativa. Y es solo decisión política. Y yo creo que podríamos hacer maravillas. Vea, cada territorio tiene liderazgos distintos, pero cada liderazgo tiene cosas interesantes. Sí, lo que habría que hacer es ponernos de acuerdo con esos liderazgos, con esos alcaldes, prefectos, en qué cosas interesantes tienen y sobre eso trabajar. Sí, por lo menos hacer una moratoria, veamos, pasado de elección en elección. Hagamos una moratoria de 2 años, donde todos nos dediquemos a trabajar por el país, en mesas de concertación, de diálogo, en los intereses. Después de 2 años ya se acercan las elecciones, entonces vendrá de nuevo la previa una rendición de cuentas. A ver, qué hiciste en estos 2 años. Exacto, todos. Yo creo que ese es el gran cambio del país. Y yo no digo que tengamos que luchar contra los grupos fácticos, grupos que efectivamente han lucrado del Estado. Eso está correcto, sí, pero hay grupos y cientos y miles de grupos que lo que quieren es el bienestar del país, y no porque uno no se viste de verde es traidor, es infeliz, es todo lo que le dicen a uno, no es correcto. Sábados. Pues. Los sábados en el territorio. Pero a la final, creo que una de las cosas más lindas que yo he aprendido, ¿sabe qué, Gonzalo, en la vida es, en política no hay que odiar. En política hay adversarios, no enemigos, ¿sí? Y por lo tanto, al final, uno tiene que volver a hablar con esos adversarios más allá de lo que hayan dicho y de lo que hayan hecho. Van a conversar en Quito de usted durante las próximas 48 horas, Paul. Y me siento, me siento muy satisfecho de que le conozcan más y más gentes. Usted es un político a plenitud con nuevas vocaciones. Les deseamos un excelente futuro y especialmente un éxito administrativo, de creación, de apoyo social, que usted configure un modelo de provincia que se merece el Austro y su querida Cuenca y su querido Azuay, se merecen, porque son gente emprendedora, me encanta la gente emprendedora e inteligente. Eso es muy bueno y es asimilable. No estoy haciendo caso omiso las fortalezas que también tiene esta ilustre capital. Así es. Así es, Paul. Esta es su casa, ojalá permanentemente en sus viajes a la capital nos visite, porque siempre será complaciente y optimizante dialogar con usted, un buen líder para nuestro país. Muchas gracias, Gonzalo, por esas palabras. Tenga la seguridad de que ese es el éxito, hacer un modelo de gestión para la provincia que sobre todo logre generar equidad y justicia social. Y no soy un líder, por una razón, soy un dirigente, porque el líder llega a ser líder, o una persona llega a ser líder cuando tiene la capacidad de reinarse a sí mismo, ¿sí? Y yo creo que todavía estoy en camino.
Sí, yo creo que todavía estoy en camino. Hay muchos defectos y virtudes como ser humano, pero todavía hay que trabajar. Muchísimas gracias, Gonzalo, y un saludo a la ciudadanía de Quito y un abrazo enorme desde la SUAY. Bueno, pues Paul, hasta gracias, la próxima oportunidad. Adiós, nos han esperado unos minutitos, que les vaya muy bien. Muy buenos colaboradores, Paul. Muy buenos.